Ustedes quieren que se reconozca porque no escribieron black, escribieron brack. En inglés es black. Quieren black de inglés, no brack pusieron. Brack es black. Black, que todos supongo que deben saber que en inglés black es negro. Hace 37 años viví algo muy particular. Que no es anécdota, fue algo muy serio que me marcó profundamente con respecto a un compañero de la facultad, Oscar. Bueno, la idea un poquito de juntarnos hoy era para continuar con las gestiones que estamos haciendo con respecto a este tema de organizar el centro acá en nuestra escuela, la Escuela de Educación Técnica 33 de Barranquera. Nosotros queremos aprovechar de que esta experiencia, que en alguna medida tiene como objetivo ayudarlos a que ustedes conozcan un poquitito más lo que es el mundo del ejercicio de la democracia, si hay alguna experiencia que habla de lo que es la democracia en nuestro país y en cualquier país del planeta, son los procesos electorales. Voy a viajar a Córdoba, mamita. Voy a viajar a Córdoba, salimos ahora a las 8 de la noche, porque tengo que ir allá a conversar con unos señores sobre algo que pasó en mi vida hace muchos años, hija. Mi nombre es Teresa del Rosario Ledesma y fui detenida la madrugada del 13 de agosto de 1977. Como otras y otros, vine a un centro clandestino de detención llamado Campo de la Ribera. Vamos a ir a hablar de temas que sucedieron hace muchos años. Que la mamita también quería ir, pero bueno, no es tan sencillo armar todo esto. Vamos a una ciudad que se llama Córdoba, donde el papá vivió cuando estudió en su juventud en la universidad. Ahí estoy por ir a Córdoba. Hace muchos años que no voy y voy a ir a ver a algunos viejos amigos también, que hace muchos años que no veo. Viajé durante 7, 8 años a la ciudad de Córdoba. Hoy, después del 76, es la segunda vez que viajo a Córdoba en 37 años. La última vez que viajé fue hace 21 años. Y el hecho de estar viajando para ir a declarar en los juicios por violaciones a los derechos humanos me genera cierta expectativa y una considerable emoción, por qué no decirlo. Va a ser un momento importante. Tuve la oportunidad de comunicarme con varios compañeros en estos últimos días, compañeros de aquellas épocas. Algunos no los veo hace 37 años. Y bueno, eso también va a generarme seguramente muchas emociones. Y hace pocos días recién me enteré de que el lugar donde yo estuve secuestrado durante 9 meses de mi vida
el campo de la Ribera se ha transformado, al igual que la ESMA, en un museo de la memoria, en una casa de la memoria. En un careo que lo traen a él para ver si yo decía la verdad acerca de cómo nos conocíamos, que era el centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, qué hacíamos, qué actividades como estudiantes, si trabajábamos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Oscar hace su declaración acerca de cómo me conocía a mí, coincide de alguna manera con lo mismo que yo había dicho. Ahora bien, lo sacan y queda una puerta abierta y yo quedo paralizada, inmóvil, porque lo que escucho es una descarga de ametralladora que me salpica las piernas, pero más allá de ese acontecimiento está lo otro. Yo quedo convencida de que en ese momento lo han fusilado a Oscar. Así viví hasta que unos días antes del 24 de marzo del 2014 me contacto con gente que me dice y me pone en contacto. Cuando escucho la voz de Oscar yo no lo podía creer. Entonces él me pregunta que qué me pasa. Le digo, estoy llorando porque yo te creía muerto y te estoy escuchando. Me alegra mucho verte, Teresita. No sabía, Oscar. Me alegra mucho verte, madre. No tengo palabras, Oscar. Han pasado muchos años. Una vida pasada. Una vida, madre. Una vida. No te puedes acá estar ustedes. Sentate un momento, sentate. Sí. Conservamos algo de aquellos jóvenes de hace 38 años, mamita. Y mira, 39. 39. ¿Te acuerdas de la de 2? ¿Te acuerdas cuando se me caían las esposas y vos me decías, por favor, nosotros tuvimos ahí en la de 2, eso que llaman la de 2, que ahora también es una... Es el espacio de la memoria. Ese es el espacio de la memoria oficial, digamos, de la provincia de Córdoba. ¿Ah? Ahí donde estuvimos nosotros. Ahí estuvimos nosotros. Esa noche. Esa noche, esa tarde, a todo un día. Vida, mamita. Che, ¿cuántos años? ¿De qué te recibiste? De profesor en ciencias de la educación. Yo no pude continuar psicología porque allá en el Chaco no existía esa carrera en aquel entonces, en el año 81, 82, que yo estoy volviendo. Yo vuelvo en el 81 al Chaco, cuando salgo de la cárcel. Y en el 82 intento reintegrarme, porque vos te acordarás que nosotros nos habían expulsado por 10 años. Sí. Intento reintegrarme a la Universidad Nacional del Nordeste y bueno, después de haber hecho algunas
peripecias, algunas gestiones, después ya te voy a contar con más detalle. Sí. De última me termino incorporando con el regreso de la democracia en diciembre del 83. Claro, a que mí me me permitan pasó, retomar claro. los estudios. No, a mí me pasó, viste, como el mío fue un tiempo muy precario, que estuve, digamos, detenida Secuestrada, en el para campo, ser ¿no? más exacto. Secuestrada, sí. Estuve esos días, pero después era una especie de arresto domiciliario, porque me hacían ir a la Plaza Colón todos los días y yo no pude nunca ver a nadie, viste, identificar todo el tiempo que estuve adentro tampoco, porque estuve vendada. Bueno, y me pude reintegrar a la facultad. Perdí materias, obviamente, porque del 77 me termino recibiendo en el 81. Siendo compañerito. ¿Qué te iba a decir? Y allá vos formaste tu vida, todo tenías. Para colmo. Tuve primero una compañera, mamita. Sí. Y después me No separé. pudo funcionar, claro, funcionó, sí son esas cosas. Y hace muy recientemente. Sí, has muy formado una recientemente, pareja. hace 10 años, 12 años. Ajá. Ya siendo muy veterano. Yo soy de los que digo que la vida empieza a los 50. ¿Cuántos años tenés vos, Oscar? 61. Yo 62, o sea, somos la misma generación, claro. Ocurre que yo tenía tu apellido mal, Oscarcito. Entonces nunca te encontraron. Tengo una vecina, cuyo hermano es un desaparecido del Manuel Belgrano. Ella también me ayudó a buscarte en los registros de ciencias de la educación, en todos lados. Te busqué del área de filosofía, te buscamos acá en la facultad, se pusieron a disposición. Yo no tenía... Y ellas me decían, Tere, no está, vos estás segura. Sí, sí, sí. Y sí, y el Oscar, ¿cómo no van a tener algún dato del Oscar? Si estuvimos mucho tiempo en el centro de estudiantes, en nuestras épocas de juventud. Yo la verdad que después de muchos años, casi 30 y tantos años, es la primera vez que vuelvo Sí, a la ciudad universitaria, sí, a nuestra vieja facultad, es esto que tenemos acá enfrente, exactamente. el viejo pabellón Francia, El viejo pabellón Francia. donde funcionaba en aquellos años la facultad de la Escuela de Psicología. Exactamente. Hoy día, según nos han contado, acá funciona el Instituto de Arte Cinematográfico. Escuela de Cine, claro, como le decíamos Claro. en nuestra época, eran... Allá se ve el Francia Anexo, Claro. que es donde estaban particularmente el grueso de las aulas. Exactamente. Vamos a ver si podemos entrar acá. ¿Te acuerdas que aquí funcionaba el centro de el estudiantes? CEFIL? El centro Acá hay un espacio que nosotros, después de mucho luchar, se conseguimos que nos reconocieran. Si nosotros teníamos un espacio que nos había brindado la facultad para que el centro de estudiantes funcionara. Acá estamos entrando al pabellón Francia. Acá te acuerdas de la cantina. Funcionaba la grandes cantina. risas. Esta puerta no existía. Esa puerta no existía. Y esta era la entrada al CEFIL. Acá funcionaba el centro de estudiantes. Durante mucho tiempo nosotros habíamos logrado recuperar este espacio. Funcionaba el local de venta de los apuntes. Y era también un lugar de reunión que nosotros usábamos muy normalmente, muy comúnmente. Y acá esto estaba más para atrás. No existía esto, y acá nosotros poníamos unas mesitas, unas cositas, y teníamos así, como hay ahora, esto puede ser que sea algo parecido, que vendíamos parte también de los apuntes y eso. ¿Vos decís que no había estos banquitos? ¿Sabés lo que había acá? Acá había una pasarela. Una pasarela. Había un techo. Un techo. Un techito de chapa, con que iba todo, así que cuando llovía nosotros no corríamos el riesgo que correríamos ahora si estaba lloviendo. Claro. El grueso de las aulas de la Facultad de Psicología funcionaba acá, en este lugar. Disculpen, buenas tardes. ¿Son del ¿Ustedes centro de son del centro de estudiantes? estudiantes? La venta de Los quiero saludar. Yo soy Oscar Mesa, uno de los miembros del centro de estudiantes hace 40 años, que vine a declarar cómo les va
¿Cómo anda? Que vine a declarar en la causa de derechos humanos. Ajá. Hola. Encantado, porque me tocó estar 5 años. Allá en el Chaco damos 2 besos, porque si no dicen que se queda soltera la Estamos, señorita. viste, él como es del Chaco, y después de tantísimo tiempo, viene a visitar la facultad y estamos viendo todas las transformaciones, chicas. Le contábamos que al igual que ustedes, nosotros hacíamos esto. Claro, acá Sacábamos. hay becas de apuntes para los estudiantes que no pueden acceder al material de estudio y acá es el lugar de entrega de las becas de apuntes porque acá está la imprenta social de la facultad. Bien. Perfecto. Qué bien. Un gusto enorme conocerlas. Un gusto enorme. Adelante, chicos. Un gusto enorme conocerlas. Que tengan mucha suerte. Buenas tardes. Bueno, como verás, sigue estando adornada de consignas, grafitis y demás cosas, porque bueno. De los compañeros estudiantes y egresados de nuestra casa. Y hay una diversidad de agrupaciones de aquella época. Acá salimos directamente casi al pabellón Argentina. Teresita no conocía el lugar donde empieza mi historia dura, el 6 de agosto del 76, a eso de las 11:30 de la mañana, que se inicia en algún lugar acá cercano. Esto sucedió en el 76, nos va a costar rearmarlo, pero por algunos datos que nos han dado y que yo recuerdo, es el barrio Bellavista. Así, en un lugar del barrio Bellavista es donde a mí, esa mañana, me secuestra dos personas de inteligencia del rectorado. Creo que se llamaba Hugo Pereira, pero tampoco lo tengo muy claro. Y a mí una mañana yo vengo, él me iba a dar una mano para conseguir trabajo, porque tenía unas amistades en la parte administrativa de una empresa de micros. Yo sabía que este amigo mío tenía un hermano que por ahí andaba en algo turbio, y este hermano se acerca y habla con la señora. En concreto se acercan a mí y me dicen que Hugo me estaba esperando en otro lugar, que no sé si era ya en la empresa o una cosa así, y que él me podía acercar, que él iba para allá, que él me podía acercar. Entonces, mira, yo tuve cierta duda, voy a ser honesto, pero estaba el tipo ahí, delante mío, y yo no sé si estaba armado, qué es lo que tenía, estaba ahí, él se ofrece, yo no tenía por qué dudar. Entonces salimos a la vereda, en la vereda hay un Rambler Tornado, así como que está acá, de este lado, ¿sí? Así salimos a la vereda, de esta mano, que iba, era doble mano, ¿sí? Iba a salir el auto, y el auto está estacionado. Vení conmigo, el auto está estacionado, pues uno de esos tornados. Yo me voy obviamente hacia la puerta de atrás, como hace todo el mundo, para subirse a un auto, ya que veía que había un chofer y se suponía que este señor se iba a sentar al lado de él y yo iba a ir atrás, hasta donde fuéramos. Cuando yo abro la puerta y me subo al auto y me voy sentando, ahí yo tengo la sensación de que sucede algo raro. ¿Qué es lo que sucede de raro? Que este señor, el señor Canoso, que tenía pinta de servicio de inteligencia, en vez de subirse al lado del chofer, de su conocido, da la vuelta así y sube por la otra puerta. Yo ya estaba adentro, cerrando la puerta. Él entra, y ya cuando entra, prácticamente apenas está entrando, mete la mano en el bolsillo de un saco, no sé qué, y saca una 45. Y me dice: quédese tranquilo, Mesa, nosotros somos personal de inteligencia del rectorado, el rectorado quiere conversar con usted.
Y bueno, hacia allá, ¿no es cierto?, están los históricos calabozos de este centro, que allá por los 70 era la antigua jefatura de policía, pero a la vez ya funcionaba la de 2. O sea, vamos, compañerito Oscar, por allá, vamos. Que esto sí, cuando yo estuve detenida en el 77, que me dejaron acá junto a un grupo de personas, yo estaba vendada, pero era un pasillo lo suficientemente estrecho como para darte cuenta, viste, a dónde estabas. Están todas las leyendas que la gente fue organizando, ¿no es cierto?, como espacio ganado. Esto es un espacio de todos y de todas, ¿no es cierto?, que, digamos, cubre una parte de la historia que quisieron borrar y que fue imposible. Nosotros probablemente estuvimos acá. Yo no me acuerdo. Acá estuvimos nosotros. El 12 de febrero de 1975 nos encontrábamos en la avenida General Paz, entre La Rioja y Santa Rosa, acá, a muy poquitas cuadras de acá, pintando una consigna. No al golpe de Estado, no a un nuevo 55. Sí, por acá fue. La famosa pintada. Aquí comienza la historia de nuestras detenciones. Nos ubicamos en el tiempo, 12 de febrero de 1975. Yo la verdad que lo que me acuerdo es que teníamos un campana allá y otro campana allá que fallaron, y razón por la cual la policía se acercó y nos detuvo. Estuvimos acá las 24 horas. Tenés otras salidas, viste, que te conectas con las zonas que hemos estado cuando entramos. ¿Está muy emocionado? Yo lo tengo más naturalizado por los años, porque estuve acá. Acá nosotros trabajamos así. Claro. No Al a golpe de Estado. O si no, no a otro 55. Me acuerdo que estuvimos en este lugar que era bastante jorobado. Y a mí, antes de largarme, cosa que ella no se acuerda, en algún momento a mí me retiran y me llevan a una pieza grande, donde había dos de los policías que estaban ahí, de civiles, que me metieron unas manos, para decirlo de alguna manera. Me dieron unas buenas trompadas. Y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me hacían eso? Y le digo, por estar pintando lo que estábamos pintando, me pegan así. Y ellos me dicen, no, yo en ese entonces tenía barba, ¿sí? Me gustaba llevar barba. Y me dijeron, lo que pasa es que usted es muy parecido a una persona que hace unos días tomó una comisaría, no sé dónde, qué sé yo, en Villa Allende. Y bueno, me pegaron una buena zamarreada y bueno, y después me dejaron tranquilo. Bueno, y estuvimos, sí, poco más de 24 horas y nos largaron. Pero evidentemente ahí quedamos fichados. Están las fotos. Después, cuando volvemos a reencontrarnos en el 77, que la secuestran a ella y que yo ya venía con 9, 10 meses y me llevan al campo La Ribera nuevamente, ellos se acuerdan, los interrogadores, los torturadores se acuerdan de esa historia.
¿Cómo estás, mamita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, mamita. Me alegra mucho verte, madrecita. Ella es Teresita. Ella es Teresita. Vaya, qué colectivo que se ha formado. Y ahora tengo la idea de la juventud, de la facultad. Yo me acuerdo que te fui a llevar comida ahí al cabildo. Mirá lo que es la vida. Me atendían las entrando chicas, por la puerta. las chicas y yo no me acuerdo. Por la puerta, viste, donde está el espacio de la memoria. Claro, claro. Eso fue la segunda vez. vez. ¿Y vos te acordás cuándo fue eso, Antonia? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? No, ¿qué fecha no? ¿Qué fecha no? Me acuerdo de... Mirá lo que ella se acuerda. Yo quiero entrar nomás. Bueno, vamos. Vamos de la manito. Vale, vamos. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el sitio histórico actualmente, lo que era el centro clandestino de detención. Bueno, sí, ahora vamos a ingresar por esta puerta. ¿Eh? Yo estuve ahí en el piso. ¿Y vos tomabas nota de eso? ¿De que estabas ahí? Estaba en el piso, pero me acuerdo del calor de la hoguera, del hogar y los, qué sé yo, los canas, los milicos con la radio prendida. La radio siempre, nunca me pude olvidar de la radio. De esta parte sí. Seguimos por acá. Debido a la gran cantidad de secuestros en determinados periodos, también se utilizaron las galerías como lugares para dejar a los detenidos desaparecidos. Las chicas. Los varones estábamos allá. Los varones estábamos allá. Acá dormí. Acá dormí. Dos compañeras. Acá me atendieron a mí. Una vez que me partieron la cabeza con un fierro. Yo estuve en calabozo, que están por fuera. Me sangraba la cabeza. ¿Y vos a dónde estuviste estar de acá, en este sector? Yo estuve en unos calabozos que deben estar allá en aquel rincón. Estuve en aquella cuadra. Y evidentemente acá es donde nos hacían caminar. Yo ya perdía noción. Y debe haber sido ahí, en esos lugares que ahora se reconoce como sala de interrogatorio. Alguna vez me castigaron muy duramente y me sacaron a la rastra porque estaba muy golpeado. Y me tiraron por acá. Y uno de los torturadores, de los verdugos que hacían esa tarea, le dijo a una muchacha que me atienda para que me deje de sangrar la cabeza. Y yo estaba tirado acá a una de estas columnas. Y una chica que se presentó como que estaba detenida en ese momento. Bueno, trató de convencerme que no sea boludo y que le dijera lo que ellos querían escuchar. Estuve no sé qué tiempo, estuve acá. No sé si me desmayé o que me habían golpeado bastante fuertemente.
Fue en este lugar. Yo de esto me acuerdo algo. Acá ya comienzo a tener algún recuerdo. Para mí eran como unas piletas de lavar la ropa, no sé, no me daba cuenta qué es lo que era. Y bueno, me metieron, qué sé yo, que trataban de ahogarte con el agua, que te desesperes. Cuando nos hacían eso, hacía 6, 7 grados bajo cero. Yo estuve casi 24, 25 días aislado acá. Claro, y acá te tenían incomunicado, cuando se les cantaba te traían o no comida, ese estar acá era, Seguramente que fue la única vez en mi vida que me sentí cerca de la muerte. Y como quería salvar mi vida no comía, porque tenía miedo de que me lleven y con el estómago lleno me castiguen, me torturen, me golpeen. Y no comí durante 10 días casi. No me llevaban al baño. Y muchas veces tuve que hacer parte de mis necesidades en ese calabozo. Estuve ahí. El 17 de agosto, el día de San Martín, fue la primera vez que me sacaron al patio. Hacía 11 días que estaba. Y en el patio un oficial preguntó quién estaba enfermo. Y yo me atreví a levantar la mano. Y esa fue la primera vez que me hicieron entrar en ese lugar, en la cuadra. Bueno, desde esta ventana, ¿ves? Y con la venta puesta podíamos visualizar el patio y el garito que está al fondo, justo en la misma dirección que yo estaría viendo si no estuviera la supuesta venda, pero, viste, al hacer la cabeza hacia atrás, podías visualizar, viste, cómo el guardia se paseaba, salía de la garita, observaba y se quedaba el tiempo ahí. Y algunos que otros movimientos, ruidos de llaves, viste, por lo que es la misma puerta, ¿no es cierto? Una cosa muy pesada, muy vieja, y bueno, y eran 3 calabozos de la misma forma. Y hacia casi a mi mano derecha está la foto original de lo que fueron los 3 calabozos y cómo estaban dispuestos, ¿no? Bueno, dicen que acá está tapiado, no sé si la puerta de lo que era el calabozo, donde hicieron el carreo, y venían al piso como esto. Yo estaba acá sentada en el piso, en una posición, viste, parvularia, si se quiere, viste. Y acá había un tablón sostenido por dos caballetes y la puerta siempre estuvo abierta y me hicieron sentar en el piso cuando dijeron que iban a traer a Oscar para ver si yo le decía la verdad. Y si había mentido, bueno, que ya sabía lo que me iba a pasar. Y a mí antes de entrar me paran, fíjense la idea que yo tengo, que me paran en un baño, no sé por qué, porque yo te escuchaba como que era el ruido del agua del inodoro, no sé qué, y me dicen, mira Mesa, ahora te vamos a poner delante de alguien, que sea, no sé, ni se te ocurra hacerte el, no sé, no comportarte, no sé qué me dijeron, me amenazaron, me pegaron. Y me dicen, vos entrá ahí, que hay alguien ahí que te tiene que mirar, que te tiene que ver. Bueno, ahí me hacen pasar
me tenían a mí. Yo tengo la idea que permanentemente hubo alguien que me estaba teniendo del brazo. Y me dicen, mira, acá está una vieja compañera tuya, Teresita Ledesma. Y la verdad que yo de Teresita Ledesma era el gran temor de que algún día apareciera. Pues yo siempre me había hecho bastante el distraído con cierto éxito. Cierto éxito en el sentido que de última perdieron ellos y no perdí yo porque no les brindaba las informaciones, lo que ellos querían. Y yo de ella sabía que si a mí me preguntaban de ella no iba a poder decir que no, porque ella había sido arrestada conmigo, donde estuvimos ahora hace poco, ahí en el Cabildo, cuando hicimos la pintada famosa, Sanó otro 55, en febrero del 75. Y yo suponía que las informaciones se cruzaban entre las diversas fuerzas de seguridad, y bueno, entonces pensaba que yo no iba a poder negar, de alguna manera la iba a tener que... Entonces yo dije que efectivamente que me conociera no era nada del otro planeta, porque yo era una persona muy conocida en la facultad, era uno de los compañeros que más hablaba en las asambleas, yo traté de diluir un poco las cosas y efectivamente siempre hablando del centro, como decía Teresita. Y bueno, yo creo que escuché, porque a ella creo que le dijeron algo y ella habló, yo escuché la voz de ella. Yo sabía que había alcanzado a escuchar cuando ella hablaba algo de eso que ella está también por ahí contando. Y me sacaron y no sé si estaré aturdido o qué, pero yo, por ejemplo, eso que ella comenta, o fue más el tiempo, a mí me llevaron a la cuadra enseguida. Por ahí lo que ella cuenta acá, escuchar tiros, se escuchaban tiros cada tanto. Así que cuando ella a mí me llamó, ahora hace 37 años más tarde, y se emocionó mucho cuando se enteró que estaba vivo, honestamente para mí fue un momento muy particular en mi vida porque no sabía que alguna compañera nuestra la habían torturado de esa manera, haciéndole creer que probablemente me habían fusilado. No fue así, madrecita, no me fusilaron. Así que efectivamente aquí estamos. Nosotros hemos sobrevivido y ellos no. Estamos en las inmediaciones de la Unidad Penal 1, la cárcel de Córdoba, a la cual a mí me toca ingresar el 2 de diciembre de 1976, cuando me traen de la Ribera y un poco, por decirlo de alguna manera, legalizan mi situación. Yo estuve con un muchacho Toranzo en el pabellón 10. Braulio López también estaba en el pabellón 10. Este muchacho que era la primera voz de este conjunto musical, dúo, de los olimareños, los compañeros le pedimos a Braulio López que le dedicara un tema a las chicas. Y él se para, mirando hacia afuera, y comienza a cantar. Quiero la sombra de un ala. Una voz hermosa tiene ese muchacho. Contar este cuento en flor. Y nosotros parados en el piso, de Guatemala, mirándolo a él que estaba ahí arriba. La que se murió de amor. Por el hecho de que nosotros estábamos prácticamente en penumbra, se entraba
una luz de luna muy linda. y las orlas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de honor. Él volvió a casar, ella se murió de amor. Iban cargándole en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor, como de bronce candente, al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Vengo a concertar una cita, si podemos, para después, de este acto que vas a estar. Qué alegría. Un gusto verte, Oscar. Apenas te vi, te reconocí. Sé que ahora justo estás... Estoy haciendo un documental. Sí, por eso me dijo Lili. Muchas gracias por venir, Lujo. No, por favor. Yo quería decirte que vos, no sé, después de que declares, en todo caso nos comunicamos y si tenés ganas, es sanador, digamos. Así es, estoy seguro. Estoy seguro. ¿A las 10 vas a declarar? A las 10 declaro. A las 10. Hola, buenos días. Señor Mesa. Buenos días, sí, ¿Qué tal? soy Marina yo, Lozano. encantado, ¿Cómo está? Oscar Mesa, Bien. ¿cómo le va? Bien. Hola, Augusto, ¿cómo va? Augusto Dania, ¿Qué tal? ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿Qué sí, tal? todo bien. Llegamos un poquito por estas peripecias. Pasamos a la nieta. ¿Sí? Bueno, la declaración fue larga, entramos a las 10:30, 11 menos cuarto y son las 4 de la tarde. Bueno, me trataron muy amablemente, me han hecho sentir muy bien. Pero tuvimos que empezar de cero, desde febrero del 75 hasta, porque quisieron que cuente, hasta que me recibo de profesor en Ciencias de la Educación. Pues tomaron nota brevemente, pero de mis intentos de ingreso a la facultad y eso tomaron nota. Y de última tomaron nota de cómo se resolvió esa última parte de mi vida entre el año 82, 83, 84. Tienen datos fehacientes de cuando entro a la cárcel, tienen datos fehacientes de cuando salgo de la cárcel. Me acabo de enterar que salí exactamente el 27 de junio. Sigo ajustando datos. Yo hablaba en abril, mayo. En estos días comencé a hablar a mediados de junio y hoy me lo precisaron. Yo volví a la Ribera el 27 de junio. Y estuve ahí hasta, también recién me lo precisaron, el 8 de septiembre del 77. También me recordaron, cosa que yo tenía casi bastante presente, que estuvimos ahí en la cárcel hasta el 27 de noviembre del 78,
que es cuando sea el traslado, o sea, el traslado a la unidad penal número 9, y que bueno, y que estuve en la cárcel ahí hasta el 26 de agosto de 1981. Estamos llegando al Chaco recién. La verdad que es un viaje muy rico que me ha hecho reflexionar mucho. Y en estos días, al igual que hace 40 años, siento muy íntimamente la necesidad de ayudar a consolidar y fortalecer las instituciones democráticas de nuestra patria el día de hoy. Hay que cuidar esta democracia. No nos fue fácil construirla. No nos fue fácil construirla. Y quienes tenemos la posibilidad de haber vivido esa historia muy de cerca, tenemos que sumar granitos de arena para que todo el mundo sienta muy íntimamente la convicción de que vivir en democracia es lo mejor que le puede pasar a un país. Te estaba extrañando. Hola, mamita. God.